Hola, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí en nuestro programa Ideal, que trae información súper relevante acerca de la alimentación, nutrición. Aquí nos encontramos en Soy lo que como. Y hoy día les traemos una tremenda invitada. ¿Qué invitada traemos el día de hoy, Nicole? Ella es estudiante de cuarto año, Ángela Gallardo, y nos viene a hablar de un tema muy interesante. Cuéntanos, Caro, ¿de qué nos viene a hablar? Exactamente. Nos viene a hablar acerca de, muchas veces nosotros hemos conversado acerca del cáncer en general, ¿cierto? De cuál es la alimentación, cuáles son los tipos de cáncer más prevalentes. Pero hoy día viene a hablar Ángela, nos trae a la mesa un cáncer súper relevante y que no se habla mucho, pero que ha aumentado la prevalencia. Y es el cáncer de vesícula. Así que, por favor, Ángela, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, también. Necesito que, por favor, nos informe acerca del cáncer de vesícula. ¿Qué es la vesícula? Bueno, la vesícula biliar se encuentra es muy importante porque produce el bilis. Uh-huh. El bilis es un líquido que se produce a nivel del hígado que ayuda a descomponer las grasas en la digestión. Exactamente. Este tipo de cáncer se produce por mutaciones y alteraciones en el ADN, que hace que las células de la vesícula biliar crezcan de manera normal y muy descontrolada. Exacto. Y, Ángela, entonces nosotros tenemos esta vesícula que ayuda al hígado, ¿cierto? Sí. Y que descompone las grasas. Y almacena, ¿cierto? Este líquido que es bilis, que es rico en grasas también. Entonces, cuando se forman estos cálculos en la vesícula biliar, que es lo que ocurre, ¿cierto? Y estos pequeños cálculos se van transformando con las células tumorosas, que son células negativas, y se genera este tumor y el cáncer. ¿Por qué se produce? ¿Cómo podemos llegar a eso? Se produce por cambios genéticos en la vesícula biliar, en la cual hay factores ambientales, factores internos como la inflamación crónica de la vesícula biliar. Los factores de riesgo para que se produzca el cáncer de vesícula son la obesidad, la diabetes mellitus, también hay más prevalencia en las mujeres, la edad avanzada, la inflamación crónica de la vesícula biliar, la enfermedad de la vesícula biliar polipósica y los cálculos biliares, que son los de mayor prevalencia. Exactamente, nosotros estábamos conversando antes con Nicole y efectivamente los cáncer de vesícula, o sea, los cálculos en la vesícula son súper comunes. Exacto. O sea, no debería ser, pero son súper comunes. Son súper comunes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar estos cálculos vesiculares? Para desarrollar cálculos vesiculares, la alimentación sobre todo. La alimentación alta en azúcares, bebidas azucaradas, la alimentación también alta en grasas. En grasas saturadas. Sí, grasas saturadas. Y Ángela, ¿dónde encontramos las grasas saturadas? ¿Cómo en qué alimentos principalmente? En las frituras, los embutidos. Y dentro de los embutidos, ¿qué alimentos tenemos? Las cecinas, tenemos la longaniza, las salchichas, los nuggets. Por ejemplo, acá que se consume mucho milcao. Sí. Entonces, todo eso son grasas saturadas. Y cuando nosotros tenemos un consumo muy elevado de y que en realidad es como parte de la alimentación del chileno, tener una alimentación muy elevada en alimentos ultraprocesados, por ejemplo, alto en grasas saturadas. Entonces, ahí lo que ocurre es que tenemos una sobreestimulación, porque cuando nosotros consumimos mucha cantidad de grasa, entonces tenemos que digerir esas grasas. Como bien dijo Ángela, la vesícula es la que nos libera, ¿cierto? Este líquido y algunas enzimas y potencia para que el hígado también libere algunas enzimas para poder digerir estas grasas. Entonces, cuando eso no ocurre, o sea, cuando nosotros consumimos muchas grasas, hay una sobreestimulación, o sea, la vesícula está trabajando un montón y ahí se van produciendo pequeñas alteraciones y cálculos y se generan como estas masitas de cálculo que son de grasa. Exacto. Por eso yo le preguntaba a Ángela y respondió súper bien como los alimentos, porque muchas veces, claro, nos quedamos en la teoría, pero las personas que nos escuchan en la casa finalmente, ¿qué alimentos yo tengo que dejar de consumir para poder prevenir
esta patología es súper importante. Exactamente. ¿Ya? Así que sí, las grasas saturadas que están muy en boga, pero a veces uno se pregunta, ¿y qué son las grasas saturadas? ¿En qué alimentos se encuentran? Y creo que eso es súper importante como darle el énfasis, especialmente, y también los azúcares también, ¿cierto? Que igual los nombró Ángela. Que también están muy presentes en la alimentación habitual, especialmente en el sur también, ¿ya? Como muy asociado a lo que decía Caro, los milcaos, las frituras, sopaipilla, todos los alimentos que sean fritos. Exactamente, y no solamente acá en el sur, porque recuerda que hace un poquitito de tiempo en Santiago estos carritos de personas en el desayuno comiendo sopaipillas. Claro. Entonces esas son las cosas que hay que tener cuidado, y más si yo tengo estos factores de riesgo, por ejemplo, si yo tengo un peso excesivo, o yo mismo me doy cuenta de que mi alimentación no está siendo tan saludable, tengo alta cantidad de estos alimentos que hemos estado conversando, entonces significa de que yo puedo ser una persona que puede desarrollar cálculos en la vesícula, y eso me puede llevar al cáncer. ¿Ya? Ángela, ¿y cuál es la prevalencia de cáncer? ¿Es riesgoso el cáncer de vesícula? Sí. De hecho, puede ser hasta mortal. ¿Cierto? Claro, si ya estamos hablando de cáncer, significa que eso es lo que hablábamos al principio. Es súper común tener cálculos vesiculares, que las personas se hospitalizan, le sacan la vesícula, ¿cierto? Y eso, ¿cierto? ¿Verdad? Pero ahora estamos viendo, según eso que igual le preguntaba a Caro, que estuvo en actualización hace poco, donde hablaron sobre cáncer, hablaron sobre como que actualizaron un poco, me imagino, y la prevalencia de esto. Exactamente, claro, y ahí nombraron el cáncer de vesícula, y por eso Ángela se motivó a hablar acerca de este tema, porque el cáncer de vesícula es silencioso, como que no te das cuenta que estás, como muchas de las enfermedades que hemos conversado acá en el programa, el cáncer de vesícula también es súper silencioso, tú no te das cuenta que tienes este cáncer hasta cuando está muy avanzado, ¿cierto? ¿Y cuáles son los síntomas, por ejemplo, que a mí me tienen que llamar la atención, Ángela? Por ejemplo, los síntomas está la fatiga, la pérdida de apetito, el dolor abdominal, náuseas, vómitos. Claro. Y aparte de ser silencioso, como decíamos, tiene como síntomas súper comunes con otras patologías, otras enfermedades, no sé, una gastroenteritis, que es súper común. Me enfermé, tengo un virus, ¿cierto? Entonces, claramente, y me imagino que son como intermitentes, como estos síntomas. No es que sea persistente en el tiempo, sino que debe ocurrir en un determinado tiempo, se debe detener, entonces pasó, sigue pasando el tiempo, vuelven a ocurrir los síntomas, pasan, y yo creo que eso también debe generar que se pueda detectar a muy largo plazo. Claro, y además que nosotros en nuestro país, en nuestro sistema de salud, no tenemos son muy pocas las personas que se hacen un chequeo completo, integral, para identificar si es que yo tengo, no sé, por ejemplo, hacer una eco abdominal. Nosotros no estamos acostumbrados a realizar eso. Con suerte nos hacemos un examen de sangre una vez al año. Claro. Y que ahí también puede ser, porque como nuestro cuerpo es tan inteligente, compensa. Claro. Entonces, claro, puede haber algo, pero eso puede estar asociado a muchas otras cosas, y ahí va pasando el tiempo. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos esto, es cuando ya empezamos a sentir estos signos y síntomas, y que nos tiene que llamar la atención. Sobre todo, por ejemplo, el dolor abdominal. Yo creo que eso es lo más característico de esta patología, porque el sentir un dolor intenso, que yo no pueda seguir caminando, por ejemplo, el tener vómitos y náuseas después de consumir algún alimento, por un alimento alto en grasa, también eso se produce. Entonces, todos esos tips hay que ir viendo. Además que nosotros sabemos que tenemos una alta prevalencia en cálculos a la vesícula. Entonces, eso ya nos tiene que decir algo. O sea, si yo soy una persona que tiene cálculos a la vesícula, entonces puedo generar un cáncer, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que deberíamos hacer si pasa esto?
Seguir una adecuada alimentación. Los estilos de vida, cambiar diferentes estilos de vida, como seguir una alimentación, ¿cierto? Disminuir el consumo de grasa, no significa que nosotros no consumamos, no sé, papas fritas el fin de semana. No significa eso, podemos darnos esos gustos, pero sí, la mayoría de nuestra alimentación tiene que ser saludable. Sí. El consumo de agua, también el ejercicio físico, súper importante. Entonces, todas estas cosas que siempre hemos venido conversando son las que nos van a ayudar a disminuir esa prevalencia de sufrir esto, y no solamente el cáncer de vesícula, sino que muchas otras enfermedades y patologías. Igual, en este caso, por ejemplo, sería importante hacer un llamado quizás a las personas a poder acercarse a los servicios de salud y acercarse al consultorio, al SECOF, principalmente que son la atención primaria, donde uno se puede hacer los chequeos de forma gratuita. Creo que eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, que uno se debe inscribir, debe mantener el EMPA al día, el EMPAM, ¿cierto? Que son exámenes preventivos. Si es que es necesario, tenemos derivación por sobrepeso, por obesidad, asistir a un nutricionista, quizás nos puede asesorar, nos puede ayudar de forma más personalizada para mejorar nuestra alimentación, porque muchas veces uno lo quiere hacer por su cuenta y lo logra, pero otras veces cuesta más. Y en esos casos se recomienda ojalá poder asistir a un servicio de salud, solicitar ayuda, que alguien nos pueda asesorar y encaminar en esto de la alimentación, ¿cierto? De hecho, ahí, Nicole, lo que tú mencionaste es súper importante, esto de EMPA, ¿cierto? Es el examen de medicina preventiva, en donde que se realiza para todos, porque antes era solamente para quienes estaban en FONASA, ahora es para todos, y además en el Código del Trabajo, ¿cierto?, se agregó de que las personas tienen libre mediodía para ir a realizar este examen. Entonces también eso es importante. Lo que sí tienen que tener es la hora ya de cita para tomarse el EMPA. Pero ahí ya con esta información a mí me demuestra de que, por ejemplo, si tengo glicemias alteradas, va a salir. Si mi presión no está adecuada, también va a salir. Exacto. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, el consumo de cigarrillo, que el consumo de cigarrillo también es muy, muy negativo para muchas patologías y enfermedades, lo que hace es una pequeña consejería. Entonces todas estas cosas hay que aprovecharlas, si nuestro sistema de salud lo tiene, entonces hay que aprovecharlo, y más cuando es para cuidarnos, porque muchas veces nosotros lo hemos conversado acá, y que es ya prevenir, y además esa prevención es para que ya no podemos decir de que se van a alimentar bien y no les va a pasar nada. Exacto. Puede pasar porque depende de muchas cosas, el ambiente, ¿cierto?, nuestra genética, pero sí es importante la calidad de esa vida que yo voy a tener. El identificar previamente que yo podría desarrollar algún tipo de enfermedad, o sea, eso cambia mucho el panorama. ¿Ya? Y obviamente nuestra salud mental también se ve involucrada ahí. No es lo mismo decir un pre-cáncer a hablar de una patología que ya no hay nada más que hacer. Entonces eso también es importante, más cuando está aumentando tanto. Nuestra región es una de las principales, la región de los lagos es una de las principales ciudades, ¿cierto?, y regiones que tienen prevalencia y aumento de cáncer. Cáncer de pulmón, por ejemplo, el cáncer de vesícula ha aumentado mucho. Entonces es importante hablar de esto, es importante decir que hay exámenes previos para ver que yo no voy a desarrollar esto, o lo voy a desarrollar pero puedo hacer algo hoy. Entonces eso cambia muchísimo. Exacto. Ángela, ¿qué más podemos hablar acerca del cáncer de vesícula? ¿Qué más nos trae el día de hoy? Me faltó mencionar los signos. Ya. Porque hablé solamente de los síntomas. Se presenta ictericia en la piel. ¿Qué es la ictericia? Es el color amarillento que se produce también en la piel y también en los ojos se puede producir. También hay protuberancias en la piel. La orina es de color oscuro, la heces es de color claro. Y también se produce picazón en la piel como alergia. Esos son los signos. También la manera de diagnosticar este tipo de cáncer se puede realizar mediante resonancia magnética, biopsia, ecografía abdominal.
de esas maneras. Así es. De hecho, la ecografía abdominal es lo más, no es tan específico, pero sí es como lo primero que nosotros deberíamos realizarnos. Exacto. Entonces, un llamado es, por ejemplo, si usted sabe que todo lo que hemos conversado, si no tiene muy buenos hábitos alimentarios, si tiene estos factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, obesidad y más encima la alimentación, entonces ya, veamos, probemos una eco abdominal, ¿cierto? El EMPA más una ecografía abdominal para ver si es que yo tengo alteraciones, porque les aseguro que cuando ustedes ven eso, es mucho mejor que llegar a la operación, a estar en el hospital, ¿cierto? O en la clínica. Entonces, todo eso es mucho mejor prevenir. Y que por eso nosotros estamos en este programa. Exacto. Para educar a la población. Y ahí, bueno, complementar, está la opción de hacérselo, me imagino, de forma particular, como hoy tengo estos signos, voy al médico, el médico me deriva, pero si no, también está la otra parte que es ir al consultorio y volvemos a lo mismo. La prevención y los controles son súper importantes de tenerlo en cuenta, que teniendo el EMPA al día, teniendo este examen de medicina preventiva al día, el mismo doctor que luego te ve, te puede derivar a hacer estos exámenes en el sistema de salud de manera gratuita, que es muchas veces el tope de muchas personas que no les cuesta mucho más tomarse un examen, ¿cierto? Entonces está la posibilidad, nos podemos acercar a nuestros servicios de salud y eso es sumamente importante. Oye, y aquí me quiero meter en otra parte. A ver. Que quizás me tiren las orejas, pero estamos casi finalizando el año. Pero lo otro importante que hay que tener en cuenta son, imagínense, yo no hago esto, ya me sigo alimentando mal, hago caso omiso de lo que nosotros estamos hablando el día de hoy. Ya sé a dónde vas. Y tengo cálculos, tengo que operarme. ¿Cómo están las listas de espera? Entonces, igual eso es importante conversarlo, o sea, mejor prevenir, porque claro, llegar a eso y esperar que me operen, o claro, puedo estar muy grave, me operan, pero eso significa que otra persona va a seguir en lista de espera, entonces igual es como un llamado de atención y decir, chuta, mejor me cuido mi salud. Exacto. Y más encima que no es tan complejo. Exacto. O sea, es complejo en el caso de que sí hay que ser un poquitito más planificado, ¿cierto? Sabemos que hay alimentos que son un poco más caros, pero también una alimentación saludable se puede dar y podemos hablar acerca de ello y tener una alimentación saludable a bajo costo. ¿Qué alimentos protectores podríamos mencionar acá en el programa que podrían ayudarnos como a prevenir, Ángela? Las frutas y las verduras, porque poseen fibra, vitaminas y minerales. Y antioxidantes. También antioxidantes. Y muchos de esos antioxidantes que presentan las frutas y verduras, más lo que viene en este tiempo. Las cerezas, las frutillas, todos los berries en general tienen millones de antioxidantes y compuestos que son compuestos bioactivos que previenen esto. O sea, tienen compuestos tan potentes que ayudan a prevenir el desarrollo de cáncer, imagínense. Exacto. Muy bien. ¿Qué más? También están las carnes magras, las carnes blancas, pollo, pavo, los lácteos bajos en grasa. Exacto. Sí. Sí. Y las grasas saludables también, o sea, preferir grasas saludables, ¿cierto? Como versus una grasa que sea saturada o una grasa, en este caso, ¿qué grasas podríamos mencionar? O alimentos que contienen estas grasas que son sanas para reemplazar las grasas malas. Idealmente cambiarlos por las grasas poliinsaturadas y las monoinsaturadas. La palta, el aceite de oliva, maravilla, canola. Esas son grasas saludables. Y ojalá crudas, en la ensalada, ¿cierto? Porque mucha gente dice, no, voy a freír con aceite de oliva, ¿cierto? Porque es saludable, pero ya sabemos que los aceites, cualquier aceite sometidos a calor, independiente que sea el mejor aceite, se va a saturar y se va a convertir en un aceite malo. Lo mismo ocurre con los pescados. Los pescados tienen muy buena calidad de grasa, pero si es que los fríes, ya hay estudios que demuestran que se vuelve mala su grasa, como en palabras muy simples para las personas que nos escuchan. Exacto, sí. Y además que
no hay que satanizar. Porque a veces a mí me pasa de que las personas nos dicen como, no, si yo escuché que no había que comer pescados fritos. No, puede comer, pero que no sea siempre, sino que sea un gustito. Por ejemplo, yo tengo a mis papás que les encanta la merluza frita. Apanada frita. Por ejemplo, eso es un clásico. Un clásico, les encanta. Ya yo perdí esa batalla, les dije está bien, pero no siempre, y tienen que otros pescados al horno. Exacto. Entonces ya ahí vamos en la balanza de lo saludable y lo no saludable. Claro. Y lo otro que quería mencionar acerca de la alimentación que hay que tener presente es, por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestro país estamos, cada vez está todo más caro, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si antes nosotros comprábamos, ya casi ni existen las cosas de kilos o de litros. ¿Te has dado cuenta? Sí, bueno, están como a 700, 800 gramos, 900 gramos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que un tips que eso se viene en el próximo programa? La próxima semana así que les estoy haciendo un tremendo spoiler, porque en el próximo programa vamos a conversar de eso, pero también lo quiero mencionar acá para las personas que nos están escuchando, porque nos pueden decir, ya, pero está todo caro, ¿cómo me alimento saludable? Entonces, claro, en vez, por ejemplo, de preparar arroz con huevo o arroz con pollo, puedo hacer una sopita, por ejemplo, uh-huh. ¿Ya? Con lo mismo, con un poco de papa, zapallo y un trozo de pollo. Y eso, primero, es más económico porque rinde mucho más. Uh-huh. Y segundo, al tener este líquido, va a ser de que líquido más proteína, va a hacer que la sensación de saciedad sea mucho mejor. Claro. Entonces ese es un muy buen tips. Yo lo he escuchado en diversas familias que tienen hijos, y como son hartas personas, entonces me dicen, no, yo ya no puedo hacer arroz o fideos porque gasto, no sé, 2 paquetes en el almuerzo. Entonces lo que he estado haciendo es realizar sopitas, como estas cazuelas, por ejemplo, o legumbres también, que rinden mucho, que alcanzan no solo para un día, sino que para 2 días. Entonces, como que esos son los juegos que tenemos que ir haciendo para alimentarnos mejor y que no nos salga caro. Además, las legumbres tienen un aporte nutricional súper importante. Tienen proteínas, tienen hierro no hemínico, que es un tipo de hierro que si lo consumes con frutas y verduras te va a aportar lo mismo que el hierro de la carne. Y como contienen harta cantidad de fibra, nos va a ayudar también a la saciedad. Uh-huh. Entonces, son una muy, muy buena opción también para la alimentación de hoy en día, donde la carne es mucho más cara. Uh-huh. Y de hecho la carne también en exceso no es muy positiva. Entonces hay que disminuir a las porciones de carnes, además del bolsillo, también uh-huh. tenemos, porque se ha visto que también el exceso de carne también podría traer algunas consecuencias. Exacto, carnes rojas sobre todo. Oye, les hemos dado una cantidad de información interesante. Sí. Espero que les haya gustado este programa y que también consideren todos estos tips que le hemos uh-huh. Entregado, y además que vean los factores de riesgo y comenzar a hacer algo. Porque acá, claro, mucho podemos conversar, podemos informar, pero al final quien tiene el control de su salud son ustedes mismos. Entonces Exacto. Ahí hay que hacer, hay que tomar cartas en el asunto. Ángela, ¿qué le gustaría decir a las personas que nos escuchan y que nos están viendo en el día de hoy? ¿Con qué mensaje le gustaría que se queden? Bueno, resumiendo, hay que tratar de evitar los alimentos, las grasas saturadas de las que mencionamos, el tabaco, el alcohol, y incorporar más el agua y la actividad física. Exactamente. Muy bien, tremendo. Tremendo. Oye, se me quedó algo que no puedo dejarlo pasar. A ver. Las cantidades, las porciones, súper importante. Quizá no vamos a indagar tan a profundidad, pero cantidades muy grandes de comida, especialmente si están asociadas a grandes cantidades de grasa, también es un factor, también es riesgoso. Comer muy tarde, comer de noche, uh-huh. donde uh-huh. se comienza a activar todo en la noche, donde debería todo estar descansando, también no es bueno para nuestra salud. Necesito decirte algo. Lo último. Quizás que el fin de semana estaba leyendo un estudio donde decía de que almorzar a las 3 de la tarde, solo almorzar a las 3 de la tarde está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Cuando tú retardas el almuerzo,
y obviamente viene dado porque yo retardo el almuerzo y retardo la última comida, pero específicamente retardar el almuerzo, comer entre las 3 y las 5 de la tarde, está asociado con sobrepeso y obesidad. Y tiene que ver quizás con el ritmo circadiano. Con el ritmo circadiano, sí. Así es. Entonces, tremendo. Así que ya saben, tremendos tips que le hemos dado el día de hoy. Comer temprano, no comer grandes cantidades, ojalá comer las porciones necesarias para nuestro cuerpo. Y el tipo de grasas, o sea, para prevenir el cáncer de vesícula y los cálculos a la vesícula, entonces es disminuir el consumo de grasas, reemplazarlos por frutas, por verduras, y siempre da poquitito. No es necesario que nosotros consumamos, que de aquí a mañana nos comamos 5 porciones de fruta y 5 porciones de verduras, sino que es paulatino, es a medida que mi cuerpo se va acostumbrando a estos cambios. Exacto. Súper, nos vemos entonces. No se olviden, el otro programa también se viene muy bueno, ¿eh? Ya le dimos un spoiler. Así que nos vemos el próximo viernes, como siempre, aquí en el programa Soy lo que como por Patagonia Radio TV. Nos vemos. Chao, chao.